Capítulo 44. En la posada del viajero. Sede de la familia Hermes. Ya eran altas horas de la noche y Belle, acompañado por su ejército de novias, había llegado a su destino. En esta ocasión, a diferencia de su visita horas atrás, quien los recibió fue la mujer a la que buscaban, mostrándose un tanto sorprendida por verlos ahí. Sin embargo, eso no fue lo que más desconcertó a la capitana de la familia Hermes. No. Lo extraño era que todos los presentes de la familia Cranel despedían vapor, con el cabello aún húmedo y atado en una coleta. Para colmo, en sus rostros se dibujaba una expresión de satisfacción que solo ciertas actividades podían explicar. La mayor prueba del pecado carnal cometido en esa ducha mixta era el nerviosismo del conejo, cuyo rostro estaba teñido del mismo color que sus ojos. O al menos, esa sería la comparación ideal si no estuviese disfrazado. Lo primero que vio Asfi al abrir la puerta fue a un joven de la misma estatura que Belle y una complexión idéntica. No obstante, las diferencias más notorias con su amado conejo blanco era que este ya no era blanco. Tenía un cabello castaño oscuro, el cual cubría parcialmente sus ojos, que también eran de un color diferente al habitual, del que sobresalían un par de largas orejas cafés. Además, vestía con un traje formal, como si recién hubiese salido de una fiesta de gala con requerimientos de etiqueta. Aunado a eso, tenía una cola esponjosa, un rabo, del mismo color de su falso pelaje. Los pensamientos en la peliceleste se volvieron un caos. No le desagradaba la apariencia de Belle, aunque seguía prefiriéndolo en su versión normal. Mientras estaba distraída con la nueva apariencia, lo escuchaba hablando largo y tendido, con una marcada desesperación y velocidad que reflejaba las prisas que tenía para buscar su apoyo. No obstante, como se dijo antes, su mente no estaba en ese lugar. Pasaron los minutos y el silencio se impuso. Belle jugueteaba nervioso con sus manos, desviando la mirada de un lado a otro mientras esperaba la respuesta de Asfi. La peliceleste salió de su trance e intentó fingir que no se había disociado durante todo el discurso. Ujum. Por favor, repíteme lo que pretendes hacer. Solo es para confirmarlo. Aclaró la garganta, acomodándose las gafas, una especie de tic nervioso que ya estaba arraigado a ella. El conejo bajó los hombros, suspirando con pesadez y respirando profundo para decirlo de nuevo. Como llegó diciéndote los últimos 5 minutos. Dado que Hermes Sama metió la idea de comprar a Aluime y Aisa del Distrito del Placer, mi plan para lograrlo es obtener el dinero requerido en los casinos. Pero tengo el problema del veto por lo sucedido con Terry Cervantes, por lo que las chicas sugirieron que vaya disfrazado. Sin embargo, temen que me meta en problemas por mi imprudencia y no me permitirán ir a menos de que haya una persona responsable acompañándome. A consecuencia de que si una de ellas iba, podrían correr rumores ya que Horario sabe de mi relación con cada una y que Ana teme volver a ese sitio, las opciones se redujeron a una y fue inevitable pensar en ti. Las mejillas de la peliceleste se ruborizaron por esto último, obligándola a cerrar sus ojos para contener el latir acelerado de su encantado corazón. A eso se le añadía el plus del impacto Moe que le causaba verlo vestido así. Era un golpe crítico. Exhaló, volviéndose a tocar los anteojos, un preámbulo a su queja. ¿En serio? No puedo creer que no fueses capaz de esperar hasta mañana. Es casi medianoche y iba a ir a dormir. En verdad estás desesperado por salvar a esas dos chicas. En su mención, la cual disminuía de volumen conforme hablaba, se filtraban ciertos celos, se dejaba entrever la envidia que le provocaba que su amado no se esforzara así por ella. Sé que parezco desesperado. Doy la impresión de que ellas son lo más importante de mi vida, pero te prometo que no se trata de nada que pueda ser malinterpretado. Temo que pasen los días y no haga nada para sacarlas de ese lugar. Quiero protegerlas, comentó el albino, bajando la cabeza mientras su puño se cerraba en evidente frustración. Los labios de Asfi se separaron, queriendo indagar más sobre ello. Pero no fue necesario preguntar, Belle se lo informaría. Cuando partí de aquí, me encontré a Bete a cercanías del Distrito del Placer, junto a 2 compañeras. Estaban en una misión de reconocimiento dentro del alcantarillado porque se habían reportado actividades de personas sospechosas. El problema radica en que nos encontramos a una de ellas y resultó ser un miembro de Evilus. Desconozco la influencia que tenga esa malvada organización con la familia Ishtar, pero confío en que ninguna de ellas está embarrada en esos asuntos. La expresión en Asfi era complicada. Mordió su labio inferior con duda, ni sabiendo qué responder. Muchas preguntas se formaron en su cabeza, dirigidas a la razón por la que estaba tan seguro de que ambas no planeaban una trampa junto a Evilus para atraparlo.
Ya lo había intentado Apolo hace poco más de una semana y podría ser ese el caso. Sin embargo, si de algo gozaba el joven, era de una buena intuición a la hora de confiar en los demás. Y yo quisiera acompañarte, pero a la mañana siguiente debo despertarme a primera hora. Hay muchos compromisos con mi familia y no quiero que por una escapada en la noche se arruinen. Eso no es problema, bella Asfi. Cuando la peliceleste se excusó, desviando la mirada y revelando los planes que tenía al amanecer, la interrupción de Hermes no se hizo esperar, deteniéndola en seco y acercándose con la sonrisa burlona que lo caracterizaba. Posó su brazo encima del hombro de su hija y se dirigió al conejo. Ella está perfectamente disponible para acompañarte en tu misión, Belle. ¿En serio? No estaría interfiriendo. En lo absoluto. Te lo dije, no hay nada más importante para mí que la felicidad de mi niña. Si esta es una inusual oportunidad para que puedan tener una cita, gustosamente postergaré nuestros compromisos. Hermes-sama. El dios sacudió a su hija de un lado a otro, regalándole un gesto amable que hizo que la chica murmurara su nombre en total impresión. Aquel vínculo de padre e hija estaba saliendo a relucir. Pero seguramente había una trampa. No lo dice solo para que acepte y usted nos siga, ¿verdad? Ja ja ja. Me conoces demasiado bien. TSK. Las oscuras intenciones del castaño fueron descubiertas con facilidad. Una vena se marcó en la frente de Asfi. Para ella, que lo conoce desde hace años, era difícil ver detrás de sus acciones. Las infinitas ansias de entretenimiento a cuestas de su hija era su pan de cada día. Sabemos que es repentino y no tienes el tiempo para pensarlo fríamente. Pero en verdad necesitamos tu ayuda. Eres de las pocas personas a las que les podríamos confiar esta labor, por no decir la única. Sí. Vamos, Perseus. De paso podrías aprovechar tu momento de gloria. Ancusa, no ayudas. Airmid le dio ánimos a su futura compañera del harem. Shakti le hizo ver el lado bueno de aceptar, recibiendo la queja de la susodicha. Antes de que la discusión entre el trío de mujeres pudiera prolongarse, Belle intervino, dando un paso al frente y mirando fijamente a Perseus. La capitana se inclinó ligeramente hacia atrás, sorprendida por su repentina acción. Asfi, realmente necesitamos tu ayuda. Sé que te estoy pidiendo mucho y no te he dado nada a cambio, pero, por favor, acepta. Te prometo que te lo compensaré de alguna manera en el futuro. La mujer de cabello celeste dudó por un instante. La cercanía entre ella y el chico que comenzaba a amar la confundía de una manera que no sabía cómo manejar. Sin embargo, ante esos ojos decididos que suplicaban su apoyo, poco o nada pudo hacer. Finalmente, suspiró y se acomodó las gafas antes de rendirse a la solicitud. De acuerdo, iré. Muchas gracias, Asfi. Lo juro, te lo compensaré. Pero antes. Quiero poner unas cuantas condiciones. No pretendo hacérmela difícil ni nada parecido, solo quiero asegurarme de que todo salga bien. De acuerdo. Dinos tus condiciones. No deben ser tan complicadas de cumplir. El entusiasmo de Belle se apagó ante el tono firme de Asfi al establecer sus condiciones. Aclarando la garganta, dio inicio. Primero, alguien debe quedarse aquí y asegurarse de que Hermes-sama no se escabulla a los casinos para espiarnos. Sé perfectamente que eso no terminará bien y prefiero no lidiar con las consecuencias. Yo no. Yo tampoco. No lo haré. Yo paso. Yo también. Ni lo sueñen. Y yo no. Decidido. Como Ana fue la última en quejarse, ella se queda a cargo. Una a una las novias fueron negándose a ser la cuidadora de ese dios idiota. Ana observaba con nerviosismo, no pudiendo emitir su propio rechazo por la confusión que le causaba la repentina expresión de desagrado en el rostro de sus compañeras en la familia Cranel. La tardanza la condenó a cumplir esa labor. La pobre chica no sabía en el lío que se metía al verse obligada a convivir con el viajero. Ni siquiera lo conozco y siento que me acaban de poner la soga al cuello. Lloró internamente la florista. Muy bien. La segunda condición. Nada de conflictos. Si alguien en el casino nos provoca o insulta, tú te controlas. ¿Entendido? Sé claro. Asfi golpeó con la punta de su dedo índice el pecho de Belle, agudizando la mirada para darle mayor impacto a sus palabras. El chico aceptó de inmediato, procediendo así con el que parecía ser el último pedido. No obstante, mientras la muchacha se preparaba mentalmente para lo que diría, sus mejillas se tornaron color rojo y empezó a sacudirse de un lado a otro, como si se sintiera avergonzada. Y para terminar debes presentarme como tu esposa en los casinos. ¿Sí? Ryu me contó que la primera vez fingieron ser esposos.
No espero menos. La joven de cabello celeste alzó la voz, externando su pedido mientras Hermes la veía con orgullo, levantándole los pulgares y llorando internamente. Las demás novias del conejo, por su parte, intercambiaron miradas entre sí, soltando una que otra risita por la actitud de la futura miembro del harem. Muy bien, acepto todas tus condiciones. No tengo problema en llamarte mi esposa. De hecho, es un placer. La sinceridad del muchacho y el ánimo que eso le causaba no fue esperado por Asfi, quien emanó humo de su nuca. Tras esto, cubrió su rostro con las manos, tratando de resistir lo feliz que la hacía esa situación. Regresar pronto. Tomaré una ducha y me vestiré para la ocasión, espérame. Claro. Evitando que su vergüenza aumentara y mostrarle una faceta tan deplorable al hombre que amaba, ella se dio la vuelta, corriendo a las prisas al interior de su sede. Sin embargo, al doblar al pasillo de la izquierda, se asomó nuevamente, viéndolo. También necesito prepararme mentalmente. Finalizó, partiendo de una vez. Hermes-sama. Escúchame atentamente. Conforme los pasos apresurados se escuchaban más lejanos, Hermes abrazó con uno de sus brazos al conejo, alejándolo del resto de las chicas para conversar con él de hombre a hombre, la típica plática que un padre le da a quien pretende a su hija. Mira. Soy consciente de que ambos están en la flor de su juventud y quieren disfrutar al máximo la compañía del otro. No dudo que algunos pensamientos inmortales hayan pasado por tu mente porque, hay que aceptarlo, mi pequeña Asfi es realmente hermosa. Pero debes contenerte. Te recuerdo que tengo ojos en todos los moteles de la ciudad y me enteraré si, hay. El discurso, cada vez más incómodo para nuestro protagonista, fue interrumpir abruptamente por una queja nacida del propio Dios, quien miró detrás de él cuando sintió que un objeto punzante se clavó en su espalda baja. Para ser específicos, su glúteo derecho. Ahí fue donde se percató de la presencia de una aguja bañada en un líquido morado. Al alzar la mirada nuevamente, directo al pasillo de atrás, vio a Asfi con el brazo extendido, como si recién hubiese arrojado un objeto. En un parpadeo, el mundo se volvió oscuro para la deidad, cayendo desmayado y aporreando la cara contra el suelo. Al menos no tendré su estúpido intento de padre previo a nuestra cita, Bell. ¿Era necesario envenenarlo? Sí. Tampoco soy tan cruel como para encargárselo despierto a la pobre Ana. Debe despertar en 2 o 3 horas, estaba guardando ese veneno para cuando volviéramos a salir. La tierna manera en la que pronunció aquello hizo que el corazón del albino saltara de emoción. Y verla huir como un animalito asustado le subió el azúcar. Enterarse de lo bien planificado que Asfi tenía un supuesto próximo encuentro tras lo sucedido en el teatro provocó que sonriera involuntariamente. Supongo que he de esperarla. Vamos, chicas, comentó, abandonando el estado de trance por lo increíblemente bella que era la capitana de la familia Hermes. Dio media vuelta y salió, prefiriendo esperarla afuera. Mientras esto se desenvolvía, en el segundo piso de la sede, una persona en particular, una chica de cabellera dorada y orejas largas, observaba lo ocurrido con las manos apretando el marco de la ventana y resoplando en una marcada molestia. Incluso su aliento empañaba el cristal. Se trataba de Lauriere Sual, una elfa que también pertenecía a la familia Hermes. Ella estaba cubierta por su reciente adquisición, la chaqueta de su alma predestinada. ¿Por qué? En la soledad de su habitación, murmuró aquello con dificultad, como si un nudo en la garganta le impidiera expresarse correctamente. ¿Por qué no fui yo? No es justo, Asfi-sama. Yo me enamoré primero. Se quejó de forma airada y escandalosa, llorando a mares y envidiando la suerte que su capitana poseía al ser la elegida para desempeñar el papel de esposa del albino. Pasó casi 1 hora desde que Asfi partió. Ahora se encontraban al interior de un carruaje de su familia, el cual tomaron prestado sin que el dios se enterara. Durante el tiempo previo al viaje se escucharon pasos desesperados de un lado a otro en la planta superior de la sede, como si quien estuviese allá dudara y cambiara de opción a cada momento. Quizás se trataba de la propia mujer de cabellera celeste que estaba preparándose de la mejor manera para apantallar y encantar al joven. El conjunto perfecto debía emplearse ahora más que nunca para lograr su cometido. No obstante, una vez finalizado ese tiempo, lo que descendió de las escaleras y se presentó delante del muchacho fue la figura encantadora, por decir menos, de la increíblemente hermosa mujer. Esa era la razón por la que, a pesar de que veía los labios, rojos como la cereza, moviéndose, Bell no era capaz de concentrarse en lo que ella decía. Era como si las palabras se desvanecieran en el aire antes de alcanzarlo. La observaba fijamente, sintiendo que el mundo se detenía. Todo se tornó color de rosas.
Era como si su visión hubiese adoptado un filtro que lo hiciera ver en tonos pastel, resaltando a la dama de cabello celeste. Soñaba despierto, encantado. El golpeteo al interior de la diligencia cada que las llantas rodaban en una calle dañada, era ignorado. Estaba hipnotizado. Esa era la forma correcta de llamarlo. Desde que la vio salir de la posada hasta que subieron juntos al carruaje no emitió palabra alguna. No encontraba la forma de expresarle la explosión de emociones que le hacía sentir. Belle. Su nombre fue pronunciado. Las largas y hermosas pestañas de la fémina se separaron, creando un efecto visual encantador. Belle, ¿me escuchaste? Sin embargo, el toque en su hombro por parte de ella lo hizo reaccionar, explotando la burbuja. ¿Eh? ¿Qué sucede, Asfi? Te pregunté si te parece bien ese plan. ¿No estabas escuchándome? Perdón. Me perdí en mis pensamientos. Ella suspiró y se acomodó en su asiento antes de empezar de nuevo. Bien, te lo repito. La mejor forma de reunir dinero rápido es aprovechar los juegos de azar. En el casino, los que tienen mayor margen de ganancia son los de cartas y las apuestas con probabilidades fijas. El póker y la ruleta pueden ser opciones viables si tienes habilidad y suerte. Ya veo, así que hablabas de eso. Sí. No podemos pretender entrar sin un plan de por medio. Asfi se explicó de forma inmediata, no pareciendo molesta por repetirlo. En cambio, su acompañante, lucía un tanto decepcionado por abandonar su sueño a causa de algo de tan poco interés estando con ella. Sostuvo su barbilla, analizando la información. HMMM. La última vez que vinimos Ryu y yo tuve suerte al jugar en la ruleta. Durante el juego de póker contra Terry Cervantes podría decirse que mi victoria también fue debido a ella. No cuento con la suficiente habilidad para comprender los juegos, así que mi mejor arma es apelar a la suerte. Pero si consideras que es demasiado riesgo, confiaré en lo que decidas. Asfi apoyó el codo en el borde de la ventanilla, evaluándolo con la mirada para alcanzar una conclusión. No, está bien apelar a la suerte. De todos modos dependerá de la situación en la que nos encontremos al llegar. Pero si confías en tus habilidades, usaremos esas opciones. Si de algo estoy segura desde que nos hemos acercado, es que eres una caja de sorpresas, expresó, regalándole una sonrisa amable, inclinando su cabeza y dejando que unos cuantos mechones de su cabello celeste quedaran colgando. La conversación prosiguió de forma natural. Sin embargo, con el paso del tiempo, Belle volvió a perderse en la figura de su esposa. Le era imposible mantener la atención en el plan por más de 5 minutos teniéndola enfrente. De repente, Asfi, dándose cuenta de que por segunda ocasión no la escuchaba, le chasqueó los dedos por más grosera que esa acción pudiese parecer. Él parpadeó un par de veces, sacudiendo la cabeza y atendiéndola. Ya van 2. Siento que estoy hablando con una pared. HMPH. Se quejó, cruzándose de brazos e inflando su mejilla en un lindo puchero. Perdón. Es solo que, sigo pensando en lo hermosa que te ves. Siento que mis halagos no alcanzaron a cubrir la increíble realidad. Ese vestido color amarillo combina perfectamente con tu cabello celeste, al igual que tus hermosos ojos, que brillan como joyas de gran valor. Cuando tuvimos nuestra cita en los teatros ya pensaba que eres perfecta. Pero hoy lo eres aún más. ¿Cómo es posible que exista algo más allá de la perfección? La mirada fija del conejo mientras declaraba aquello causó un efecto devastador en el corazón de la chica, sintiendo que él saldría del pecho por lo rápido que latía. Su rostro quemaba por lo caliente que estaba. No me halagues tanto. Será difícil concentrarse si sigues así. Lo lamento. No era mi intención. Pero, yo también debo admitir que luces, lindo. PFFF. Hey. Estás mintiendo. Se nota en tu cara. También en tu risa. PFFFF. Ya sé. Es solo que si no tuvieras esas orejas largas serías mi esposo ideal. Asfi se limpió las lágrimas que le salieron por burlarse de la apariencia del chico, señalando las orejas de conejo que éste usaba como parte de su disfraz. Sabía que era mala idea disfrazarme de conejo. Pero, por motivos que desconozco, Cassandra tenía este disfraz preparado para mí. Incluso es de mi talla. Esa chica es extraña. Ni que lo digas. Guardaron silencio por un breve instante. Los dedos de Belle golpeaban en secuencia su regazo, no sabiendo de qué hablar. Pero Asfi no tardaría en cambiar eso, rompiendo el hielo. ¿Y qué nombre tienes pensado usar? Tu nombre. No puedes presentarte como Belle Cranel. Debes cambiarlo. Quiero saber cuál será mi apellido como tu esposa. Le guiñó un ojo con picardía, volteando la situación a su favor.
Esta vez, fue Bell quien sintió el calor subirle al rostro. No lo había pensado. Me inventaré uno cuando lo pregunten. ¿Puedo sugerirte uno? Supongo que sí. Rappy Flemish. El conejo más veloz de horario. Lo odio. Lo odio con cada fibra de mi ser. Entonces ese será. La dama se reía a carcajadas mientras el joven la miraba con disgusto ya que seguía bromeando sobre su apariencia. Cualquier referencia a ese animal con el que siempre se le relaciona le hervía la sangre. Sin embargo, dado a cómo están las cosas, no había de otra que aceptarlo a regañadientes. El carruaje se detuvo con una leve sacudida. El sonido de los cascos de los caballos y el chirrido de las ruedas marcaron su llegada al destino. Bell bajó primero, con prisa. Abrió la puerta, descendió por los escalones y, sin perder un instante, extendió la mano hacia Asfi para ayudarla a bajar. Ella aceptó con una sonrisa satisfecha, entrelazando suavemente sus dedos con los de él. «Qué caballeroso es mi esposo», dijo con suavidad, con un tono cargado de satisfacción. Bajó con la misma gracia con la que solía moverse, como si estuviera acostumbrada a caminar entre la nobleza. TSK. Son demasiado melosos. Al menos esperen a que nos vayamos. El reclamo vino desde la cabina del conductor. Lulune, la compañera de Asfi, se asomó con los ojos entrecerrados, chasqueando la lengua con fastidio. Solo quiero disfrutar mi momento. Ya sé, en fin, los esperaremos en la entrada del distrito del entretenimiento. No se tarden demasiado, mencionó la Chientropé, sacudiendo la mano con desinterés. Disfruta tu cita, Asfi-sama. Pero no demasiado. Recuerda que aún no eres oficialmente su novia, así que cualquier cosa que hagan aquí, contará como infidelidad. Desde el mismo asiento, María sonrió con dulzura mientras Airmid miraba con frialdad. La diferencia en sus actitudes era notoria. «H.I.», respondió la pobre, cediendo a la presión que la reina infundía. Las dos estaban ahí ya que querían asegurarse de que todo saliera bien. También para vigilar al conejo y, principal, saciar sus ansias de aventuras. «Estoy en posición. Cambio y fuera». Shakti se comunicó por medio de la esfera color jade en el bolsillo de Bell. Ella vestía su traje de guardia, aquel que usaba cuando custodiaba el Dorado Resorts. El plan era simple, fingir que fue contratada en otro casino e intervenir de ser necesario. «Enterado», contestó el albino, guardando otra vez el Oculus. «Todo es muy hermoso y colorido, Bell-sama. Cuando las cosas se calmen, me gustaría que me trajera». «Prometo que lo haré, María». La castaña se maravillaba por la increíble vista. Jamás había ido más allá de los dominios de la calle Dédalo, el centro de horario y la mansión, por lo que era obvio que despertara su curiosidad un lugar desconocido hasta ese día. No estoy seguro de que sea buena idea haber dejado a Daphne y Cassandra cuidando de Rie, Roux y Fina. Pero supongo que no había opción. El protagonista pensó para sus adentros. Le resultaba extraño que María estuviese aquí y no con los niños. Aunque había que admitir que le hacía feliz verla romper con su rutina. La hora de iniciar con el plan llegó. Bell y Asfi avanzaron por el largo pasillo que conectaba la calle con el primer casino a visitar. A cada paso, las luces doradas del lugar iluminaban sus figuras, proyectando sombras alargadas en el suelo de mármol pulido. Los susurros comenzaron a esparcirse por el lugar, al principio discretos, pero cada vez más notorios. Las miradas se posaban en ellos, aunque no precisamente en Bell. Era Asfi quien captaba toda la atención. Vaya, ¿quién es esa belleza? ¡Qué porte tan elegante! Debe ser de la nobleza, mira su estilo. ¿Será una princesa de un país extranjero? Los comentarios se susurraban entre los grupos de jugadores y espectadores, pero llegaban claramente a los oídos de la chica. Su postura, normalmente firme y segura, se tornó rígida, y un leve rubor apareció en su rostro mientras desviaba la mirada con incomodidad, aferrándose al brazo de su esposo en busca de seguridad. Él, al notar su reacción, esbozó una pequeña sonrisa. No era común verla tan avergonzada. «Parece que tienes bastantes admiradores», le comentó en voz baja, con un tono de ligera diversión. Ella le lanzó una mirada de advertencia, aunque el rubor en sus mejillas la hacía menos intimidante de lo que pretendía. «No ayudes, Bell», murmuró, apretando los labios. A pesar de su vergüenza, mantuvo la compostura y continuó avanzando, ignorando los halagos como si no los hubiera escuchado. Sin embargo, era evidente que la atención excesiva la inquietaba más de lo que quería admitir. «¿Ves? Si con solo mirarte ya están fascinados, imagina si llegaran a conocerte bien, caerían perdidamente enamorados, igual que yo». «¿Qué dices?» «Solo la verdad».
Desde que te conocí, pensé que tu belleza es digna de una princesa. Los labios de Asfi temblaron, abriendo los ojos en demasía. Y que alguien como tú se fije en mí, es un honor. Me honra saber que sientas algo por mí. Esto último fue acompañado con un gesto modesto y sincero, uno que provenía de lo profundo de su corazón, transmitiendo esa emoción única que causaba la exclusividad. Él, verdaderamente estaba agradecido de ser objeto de amor de la capitana de la familia Hermes. El pecho de Asfi se infló. La explosión de sentimientos que sufría cada que tenía a Bel a su lado no era normal. Era increíble lo feliz que le hacía compartir, aunque sea un minuto junto a quien consideraba su alma predestinada. Esto es una simple actuación. Se supone que hemos venido para conseguir dinero y salvar a esas dos chicas, pero, ¿por qué no podría disfrutarlo? Esta noche, Belcranel es mi esposo. Sonrió, decidida a convertir esa experiencia en un recuerdo imborrable que regresará a su mente en el futuro para arrebatarle un suspiro de nostalgia. Abrazó con mayor fuerza el brazo del albino, ahora castaño, y lo miró desde abajo. Por favor, esposo mío. Hazme la mujer más feliz del mundo. Fue inevitable asociar esa actitud falta de temor y llena de determinación con la que adoptó Ryu en la misma situación. Pero decidió evitar compararlas. Pensar en otra mujer durante una cita es un pecado imperdonable. Algo que solo haría una escoria de hombre. Por supuesto, señora Flemish. Es mi deber como su esposo cuidarla y hacerla feliz. PFFFFF. Correspondiendo a los deseos de la peli celeste, desempeñó el papel y adoptó la identidad que ella le sugirió, recibiendo burlas. Al cruzar las puertas del casino, fueron recibidos por un estallido de luces y sonidos. Candelabros de cristal colgaban del techo abovedado, reflejando el brillo de las lámparas de piedras mágicas y los faroles que daban una iluminación dorada al lugar. El aire estaba impregnado de un suave aroma a licor, mezclado con la tensión de las apuestas y la emoción de la fortuna en juego. El salón principal se extendía con una serie de mesas de juego dispuestas en distintos sectores. A la izquierda, los dados giraban sobre tapetes verdes mientras los crupieres anunciaban los resultados con voz firme. A la derecha, las ruletas giraban con un tintineo metálico, sus esferas rebotando hasta caer en un número decisivo. Más adelante, las mesas de póker y blackjack reunían a jugadores que ocultaban sus expresiones tras las cartas. Pero lo que más llamaba la atención no era el lujo del lugar ni las intensas partidas de apuestas, sino la presencia de Asfi. Desde el momento en que entraron, las miradas se posaron en ella. Los murmullos y suspiros se hicieron aún más notorios. Su amado esposo, notando esto, afianzó su agarre en su brazo con naturalidad, atrayéndola más cerca de él. No quiero que nadie vea a mi esposa, dijo en un tono casual, sin apartar la vista del camino. El corazón de la mujer de cabellera celeste dio un vuelco por millonésima ocasión. ¿Qué? Su tono apenas fue un susurro, pero su pareja no pareció darle mucha importancia. Llamas demasiado la atención. Es mejor que piensen que estás conmigo y no intenten acercarse. Ella sintió el calor subirle a las mejillas. No podía discutir su lógica, pero el simple hecho de que Bell lo dijera con tanta naturalidad la desarmaba. Con el pulso acelerado, se dejó guiar hasta el mostrador donde se canjeaba el dinero por fichas de juego. El encargado, un hombre de expresión seria y vestimenta refinada, los recibió con una leve inclinación. Bienvenidos. ¿Cuánto desean cambiar? El chico deslizó un saco de cuero sobre el mostrador. Al abrirse, reveló una considerable cantidad de monedas relucientes. 100.000 balis. El encargado no mostró sorpresa, pero sus ojos brillaron con interés antes de comenzar el proceso de cambio. Mientras tanto, Asfi trataba de calmar los latidos de su corazón, aún sintiendo el agarre de Bell en su brazo y la manera en que los ojos seguían sobre ellos. Salió contraproducente traerte. Eres demasiado llamativa. ¿Acaso te arrepientes de haberme invitado? En lo absoluto. Desde el primer minuto que te vi con ese vestido supe que fue la decisión correcta. Deja de actuar tan coqueto. Bye. El conejo recibió un pellizco en el costado, acompañado de un reclamo a manera de murmullo, por lo directo que era en sus declaraciones. A pesar de que la alegraban, Asfi todavía mantenía esa actitud tsundere que le impedía disfrutarlo. Se recargaron en la barra, analizando la situación, observaban con detenimiento lo que ocurría a su alrededor. A las personas apostando, las ganancias y pérdidas, los rostros desencajados por la derrota, las expresiones de júbilo nacidas de la victoria. Nadie está remotamente cerca de poseer la cantidad de dinero que pretendes ganar. ¿Estás seguro de que lo lograrás? No, no estoy seguro. Entonces. Pero no necesito estarlo para intentarlo.
jamás me perdonaría por no hacer lo que esté en mis manos para salvarlas. Si esto no funciona, buscaré otra manera. No me rendiré, no. Por la mente de Bell cruzó la memoria de aquel sueño que le mostró el pasado de aquel héroe rogando por cumplir la misión en la que falló. No volveré a abandonarte, Isolda. Concluyó, apretando con un poco de fuerza la mano de Asfi, quien notó este cambio, lo miró fijamente, abriendo ligeramente la boca. La forma en la que mostraba su decisión mediante palabras y actos para salvar a esas chicas. Bajó la cabeza. En su interior emergía una emoción que no conocía. Eran celos. Ella, quien tuvo una vida poca agraciada y falta de dicha, desearía haber conocido a alguien como él, o mejor dicho, a él, para reducir su desgracia y sufrimiento. En parte, aunque no tuvieran la culpa, envidiaba a las dos prostitutas. Ah. No quiero que me malinterpretes. Es incorrecto hablar de otras mujeres cuando estoy con mi esposa, ¿cierto? ¿Eh? No hay problema. Desviaron la mirada, rascando sus nucas, avergonzados. Asfi. Ante el llamado, la peliceleste volteó a su dirección. Si estuvieses en problemas o en peligro, también te salvaría. No podría permitirme perder a quienes amo. Me salvarías. La hermosa mujer repitió aquellas palabras, viéndolo con suma atención y sintiendo que el aliento se le escapaba. La figura del albino brillaba más que cualquier candelabro o lámpara dentro de ese casino. Su sonrisa, iluminaba cualquier cuarto oscuro. A su mente regresó un recuerdo lejano, uno que había decidido enterarse en lo profundo de su ser para que no regresara a perturbar su paz. Las personas no se equivocaban. Quienes halagaban su belleza y la comparaban con la de una integrante de la realeza no podían estar más acertados. Ella era, la princesa de país portuario, uno que, decidió que ya no necesitaba gobernantes. Sus ojos se cristalizaron, presionando sus párpados contra ellos para contener las lágrimas. Sacudió su cabeza. El abrazo al brazo de su esposo se tensó, captando la impresión de este último. Hermes Sama solo aplazó lo inevitable, tarde o temprano, las consecuencias de haber escapado del destino volverán por mí. ¿Dijiste algo? Musitó Bell, notando el tono sombrío de su compañera. Sus ojos reflejaban preocupación genuina, pero ella solo negó con la cabeza, intentando restarle importancia. Él, sin embargo, no podía ignorarlo. Había dolor detrás de esas palabras, y pasarlas por alto no era algo que un héroe haría. Con suavidad, tomó sus manos entre las suyas, transmitiéndole el calor de su tacto. Asfi se sobresaltó, sorprendida por el gesto. Hoy eres mi esposa, ¿verdad? Como tu esposo, tengo el derecho de escucharte. No escondas tus heridas de alguien que te ama, porque jamás te juzgaré. Bell. Una a una las lágrimas caían, deslizándose por sus mejillas hasta precipitarse a su pecho por el mentón. Ese fue el momento en el que supo que, decirle era lo correcto. Estuvo segura de que, todo estaría bien. Las fichas les fueron entregadas. Bell tomó un puñado con valores que iban desde 1000 hasta 10.000 valis. Sin soltar su mano, caminaron juntos hasta una mesa de póker con un asiento libre. Sería su primera parada. Ambos conocían las reglas del juego. Bell, aunque no las dominaba del todo, entendía lo suficiente para jugar. Pero, en ese momento, lo último que le importaba era el póker. Su atención estaba completamente en Asfi. El croupier repartió las cartas, y mientras los jugadores evaluaban sus manos, ella empezó a contar su historia. Por generaciones, la familia Andrómeda gobernó el país portuario de Corinto. Era similar a Melen en su economía, con la pesca como actividad principal. La gente vivía en paz, y sus habitantes apreciaban la justicia de sus gobernantes. Puede sonar arrogante, ya que hablo de mi propia familia, pero así lo percibía yo. Las cartas llegaron a las manos de Bell, pero ni siquiera las miró. A su alrededor, los jugadores cubrían sus rostros con sus abanicos de cartas, ocultando cualquier indicio de emoción. En su caso, era innecesario. Pero todo cambió hace 15 años. Tras la derrota de las familias Zeus y Hera en la batalla contra el dragón negro, la bestia huyó hacia el Valle del Dragón, sobrevoló Corinto y trajo consigo el apocalipsis. La espalda del muchacho se tensó cuando la calamidad negra fue mencionada, abriendo los ojos en demasía. La mano con la que sujetaba las caras tembló, casi revelando su juego. Su vuelo trajo consigo un ejército de monstruos que buscaban huir de su imponente presencia. Esos monstruos arrasaron con la gente al buscar refugio, dejando solo una fosa de cadáveres en lo que antes fue un país próspero. Los pocos sobrevivientes de ese incidente se levantaron en contra de los gobernantes por no haber sido capaces de salvaguardarlos, exigiendo sus cabezas como pago. ¿Sus cabezas? ¿Pero qué esperaban que ustedes hicieran?
El ataque fue repentino y no eran una nación bélica, así que no contaban con ejército. Es más, así contaran con uno, era imposible que frenaran a la horda. Ella envolvió sus dedos con los de él, sujetándolo fuertemente. Bell, cuando la gente que confía en ti te elige como su líder, cualquier error, vida perdida o problema recae sobre tus hombros. Ellos no buscaban una causa, querían señalar a los culpables. A quienes consideraban los responsables. Las cejas de su esposo se levantaron, no pudiendo contradecirla. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. No existen reyes sin pueblo. La gente, en conjunto, siempre tendrá más poder que cualquier autoridad. El momento de apostar llegó. El resto de participantes en la mesa solo observaban a su distraído contrincante, negando con la cabeza y queriendo burlarse cuando apostó 50.000 balis. La impresión no fue menor. Las bocas se abrieron, cuestionándose si era idiota o confiado. En ningún momento de lo que llevan de juego lo vieron revisar sus cartas. Solo fanfarronea. Subo la apuesta a 90.000 balis. Uno de ellos, seguro de su mano e intuyendo que lo que hacía Bell era solamente una estrategia para que se retiraran, subió el valor a apostar. Sin embargo, el chico la volvió a subir, apostando los 100.000 balis que trajo consigo. Debido a lo inmersa que estaba Asfi en su historia, no prestaba atención a la semejante estupidez que su esposo acababa de cometer. El día en que nuestras cabezas iban a ser cortadas, mi padre llamó a un mercader de confianza, pidiéndole mandarme lejos de ellos para evitar que muera. Yo solo tenía 7 años. El llanto de la peliceleste al ya no callar lo que le pesaba en el alma fue secado por la yema de los pulgares del oyente con la suavidad de un padre y el tacto de un médico. Ella lo agarró y puso la palma del chico sobre su mejilla, frotándola para sentirlo cerca. Ese mercader, era Hermes Sama. Reveló mientras el resto de jugadores, 4 en total, igualó la apuesta y, en el centro de la mesa, se acumularon aproximadamente 500.000 balis. Los 4 jugadores revelaron sus cartas con confianza, seguros de que su mano era la mejor. Pero ninguno de ellos podía anticipar el giro inesperado que estaba por venir. Con absoluta calma, Bell bajó sus cartas sobre la mesa. Póker de ases. El silencio se instaló en la mesa como una losa. Los jugadores quedaron boquiabiertos, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Unas manos que, hasta hace un instante, parecían invencibles ahora no eran más que jugadas mediocres ante la aplastante superioridad del albino. El croupier, con expresión neutral pero mirada ligeramente sorprendida, revisó las cartas y luego asintió. El ganador es el caballero. El joven, pausando su conversación, inclinó la cabeza, como si solo estuviera confirmando algo obvio. Entonces, ¿gané? El encargado reafirmó con un gesto antes de deslizar las fichas hacia él. Así es. La recompensa es de 500.000 balis. Felicidades, señor. Las fichas tintinearon al acumularse frente al nuevo dueño, reflejando la luz dorada del casino. La incredulidad en los rostros de los jugadores se transformó en resignación, mientras que algunos espectadores lo observaban con asombro ya que acababa de llevarse una fortuna de un solo golpe. La pareja intercambió miradas, repletos de emoción y olvidando por un segundo la nostalgia del pasado. La tensión del momento se disipó en un instante cuando la euforía los invadió al mismo tiempo. Lo logramos. ¿Sí? Fue increíble. Sus voces se unieron en gritos de alegría, atrayendo aún más la atención de los presentes. La primera gran victoria estaba asegurada, y la adrenalina del triunfo les hacía imposible contener la emoción. El esposo se apresuró a recoger las fichas, sintiendo el peso tangible de su ganancia. 500.000 balis, una suma impresionante para una sola partida. Sin embargo, estaban lejos de la meta. Sigamos jugando. De acuerdo. Sigamos apostando. La emoción de la victoria aún ardía en sus venas. Y si la suerte estaba de su lado, quizás podrían lograrlo. La conversación entre la pareja no cesó. Fue momento de hablar sobre los primeros años de la joven Asfi en la ciudad de Horario. Para no hacer la historia larga, la mayoría fueron quejas sobre su pervertido dios. También añadía detalles importantes referentes a la Edad Oscura. Debido a la derrota de la familia Seusiera, Horario tampoco era el paraíso de años anteriores, por lo que fue difícil sobrevivir. Ante el desnivel de poder y fuerzas del mal queriendo emerger, tuve que madurar demasiado rápido para ser útil en la batalla. De hecho, es por eso que conozco a Ryu. Ambas formamos parte de la fuerza contra Evillus. Wow. ¿En serio? Pues ¿cuántos años? La ceja de Asfi se levantó, indicándole a su pareja que no debía terminar esa pregunta. Rememorando la molestia de Rivería respecto a la edad, fingió que cerraba un zipper en sus labios, callándose.
La estrategia durante el juego era la misma. Apostar sin prestar atención. Quizás la razón por la que ganaron en la anterior partida fue el nulo lenguaje corporal que mostraron al estar ajenos al juego. Apelarían a esa cábala con la esperanza de que funcionara. Una a una, las victorias llegaron. En cada juego, las ganancias se duplicaban, y la montaña de fichas frente a Bell crecía. Los jugadores iban abandonando la mesa, algunos con incredulidad, otros frustrados, pero compartían algo en común: la derrota. A pesar de su dominio en el juego, Bell nunca dejó de prestarle atención a Asfi. A cada comentario suyo, cada observación, él respondía con interés genuino, como si lo único que importara en ese momento fuera ella. La forma en que él la miraba despertaba en Asfi una emoción indescriptible. No era solo la seguridad de estar a su lado, era la certeza de que, sin importar cuántas personas hubiera en esa sala, para Bell, ella era lo único que importaba. La joven bajó la cabeza por un instante, tratando de contener la sensación cálida que se apoderaba de su pecho. Voy con todo. Me temo que ya no hay nadie con quien apostar, señor. El trabajador del casino, que había observado la sucesión de victorias con creciente asombro, hizo un gesto de disculpa. Bell parpadeó y miró a su alrededor. La mesa estaba completamente vacía. No quedaba oponente dispuesto a desafiarlo. Parece que les quitaste las ganas de jugar. Ante la sorpresa, Asfi declaró aquello. Él se rascó la cabeza, ligeramente avergonzado. Nunca pensó que ganaría tanto como para vaciar la mesa. Ya no habiendo nada que buscar ahí, obteniendo una ganancia total de 300 millones de balis en las múltiples victorias, se retiraron de la mesa en busca de otro juego. Todavía estaban lejos de la meta, pero era un paso importante. Me sorprende que hayas ganado sin siquiera mirar tus cartas en ninguna de las rondas. Sí, a mí también. Parece que tener dos patas de conejo tiene sus ventajas. Esta mención hizo que Asfi soltara una risa tierna y dulce. Le divertía pasar tiempo a su lado. Aunque prestara atención, todavía seguiría sin saber cómo es que ganó. A este punto no tiene sentido buscarle lógica a tu suerte. Eres una caja llena de sorpresas y griega. Disfruto de ellas. Asfi comentó con una ligera sonrisa mientras observaba a su pareja, quien, algo apenado, se rascó la nuca antes de ponerse de pie y extenderle la mano para ayudarla a levantarse. Su próximo destino estaba a solo un par de mesas más adelante, en la sección del casino dedicada al blackjack, otro juego de cartas del que Bell sabía poco o nada. Ambos tomaron asiento, recibiendo la marcada atención del croupier, quien no había recibido a ningún jugador en lo que iba de la noche. Buenas noches. ¿En qué le puedo servir, señor? Mi nombre es Rapi Flamesh. PFFF. Bell, asumiendo la identidad que su esposa había sugerido, se presentó con seriedad. Sin embargo, Asfi no pudo contener la risa. Disculpe, ¿podría explicarme en qué consiste este juego? Es la primera vez que lo juego. El croupier esbozó una sonrisa maliciosa. Tener frente a él a un joven inexperto con una considerable suma de dinero era una oportunidad dorada. Ya podía saborear el bono que recibiría si lograba que apostara lo suficiente. Con un gesto elegante, colocó un mazo de cartas sobre la mesa y comenzó a explicar con voz clara y pausada. El blackjack es un juego de cartas en el que el objetivo es obtener una mano con un valor lo más cercano posible a 21, sin superarlo. Sacó un par de cartas y las colocó sobre la mesa. Cada carta tiene un valor. Las numéricas valen su propio número, las figuras, como lo son la J, Q y K, valen 10, y el As puede valer 1 u 11, según lo que más le convenga al jugador. Su mirada se enfocó en Bell y Asfi para asegurarse de que seguían la explicación. El juego comienza con 2 cartas para cada jugador y 2 para el croupier, una de ellas boca abajo. El jugador decide si quiere pedir otra carta para acercarse a 21 o plantarse si cree que ya tiene una buena mano. Tomó otra carta y la añadió a la mano de muestra. Si la suma supera 21, el jugador pierde automáticamente. Si se queda por debajo, el croupier revelará su segunda carta y jugará según las reglas de la casa, que generalmente lo obligan a pedir hasta llegar a 17 o más. Hizo una pausa antes de concluir. Si el jugador tiene un total más alto que el croupier sin pasarse de 21, gana la apuesta. Si es menor, pierde. Y si ambos tienen el mismo valor, es un empate y se devuelve la apuesta. Deslizó las cartas de vuelta al mazo y esbozó una leve sonrisa profesional. ¿Listos para probar suerte? Ese sí. ¿Estás seguro? No es tan sencillo como suena. Sí, estoy seguro. Suena muy fácil, jejeje. La mente del conejo daba vueltas, rememorando la explicación grado preescolar que el amable croupier le dio.
Asfi notó esto, negando con la cabeza y aconsejándole, mediante un susurro al oído, partir hacia un juego que dominen, recibiendo la negativa de su esposo. Sin replicar, la partida dio inicio tal y como se le explicó. La baraja de cartas fue revuelta con suma maestría. Los ojos del albino se mantuvieron fijos en las manos que se movían a gran velocidad, pero nada que no pueda percibirse con sus mejorados sentidos de aventurero. Mientras esto sucedía, su esposa permanecía en silencio, dudando sobre cómo proceder ahora que su historia era conocida por el chico a su lado. No podía negar que, así como él tuvo curiosidad por el pasado que la apena y ata, ella deseaba indagar en el misterio de quién es en realidad Belcranel. Puedes preguntarme lo que desees. Es lo justo. ¿Quieres hablar sobre mi vida fuera de horario? ¿Me equivoco? Adelante, trataré de responder a tus preguntas lo mejor posible. Leyéndola como un libro abierto, supo de sus intenciones y le dio rienda libre para que saciara su curiosidad. Esto sin quitarle el ojo de encima al croupier. Bel, ¿por qué te fuiste el día antes del juego de guerra? El sonido de las cartas barajándose llenó los oídos del albino, un ruido que de pronto le pareció distante, casi como una estática abrumadora. Sus ojos se abrieron de par en par ante la pregunta. Una sonrisa nostálgica se dibujó en sus labios. Recordó aquel día, la visita a su madre. Era el aniversario de la muerte de mi madre. No podía faltar, ni decirle a nadie. Eres la primera que lo sabe. La impresión dibujada en el rostro de la dama de cabellera celeste no fue para menos. Bel, en cambio, recargó su espalda en el respaldo de la silla, viendo volar dos cortas a su lado de la mesa, cortesía del encargado del juego. Las sujetó, dándoles un vistazo rápido antes de pedir una más. No tengo ningún familiar vivo, Asfi. Las personas con las que crecí me abandonaron conforme los años pasaron. Un nudo se formó en la garganta de la joven, subiendo el puño a su pecho mientras escuchaba. Ya que ella le relató con detalles el origen de su familia y las situaciones que la llevaron a perderlos, no podía decirle menos que eso. Tuve una maravillosa infancia junto a ellos. Mi madre era estricta, severa, pero amorosa. Mi tío fue como un padre para mí. De no ser por su guía y los valores que me inculcó, dudo que me convirtiera en el hombre que soy hoy. El añoro con el que el albino, ahora castaño, se refería a ellos no pasó desapercibido en su acompañante, dibujando una pequeña sonrisa al imaginárselos. Todo el dinero que había acumulado por las partidas de póker fue apostado, aproximadamente 750 millones de balis, posándolo al centro de la mesa. Confiado, el croupier se llenó de éxtasis, alegre de que su victoria llegaría más rápido de lo que creía. Y, mi abuelo. Tomó una pausa cuando aquel pariente fue mencionado, cambiando repentinamente el estado de ánimo. El croupier reveló la carta en su mano, posándola junto al 10 de espadas que estaba volteada. Se trataba de un 7, dando como sumatoria total el valor de 17 puntos, el mínimo requerido por el casino para obtener la victoria. Al mismo tiempo, las tres cartas en la mano de Bell fueron reveladas, mostrando un 8, un 3 y un rey, dando como total el ansiado 21 que tanto se repitió en la explicación. Para sorpresa de todos, en su primera partida de Blackjack, Bell consiguió la victoria. Las fichas fueron entregadas de regreso, duplicando su apuesta y sumando un total cercano a los 1.500 millones de balis. El croupier quedó boquiabierto. Su rostro reflejaba una incredulidad absoluta, la misma que cualquiera sentiría al ver esfumarse una victoria aparentemente segura. ¿Cómo lo hizo? ¿Acaso es un genio del juego? Se cuestionó internamente, sacudiendo la cabeza, aclarándose la garganta y recogiendo su cabello para no perder la compostura. Quisiera volver a jugar. Apostaré los mismos 750 millones de balis. De acuerdo. La respuesta del encargado fue inmediata. El alma le regresó al cuerpo al ver una nueva oportunidad de recuperar parte de lo perdido. Las fichas se posaron al centro, la mitad de la montaña de discos azules. Mi vida feliz, la mejor que un niño podría desear. Estaba rodeado de gente que me amaba y que esperaba grandes cosas de mí. Incluso hoy cargo con el peso de sus voluntades sobre mi espalda para cumplir los deseos y sueños que compartimos. No quiero decepcionarlos. Bajó la cabeza al comunicarlo. El peso de sus palabras recaían en Asfi, quien, entre esas promesas y decisiones, había una tristeza perecedera que no lograba descifrar. Sin embargo, sentía que era demasiado pronto como para escarbar en esa herida, lo cual la llevó a callarse, bajando la mano que trataba de alcanzarlo y cerrando su boca. Las dos cartas fueron mandadas hacia Bell, atrapándolas. La carta del croupier fue volteada, revelando un 7. Observó las suyas con brevedad, bajándolas y analizando la situación. Aunque, su mente estaba en otro lado.
Sin embargo, como todo lo bueno en esta vida, llegó el momento en que se esfumó. Nada es para siempre, mucho menos lo hermoso. La mano que sostenía las cartas comenzó a temblar. Algunos mechones de la peluca cayeron sobre su rostro, ocultando parcialmente su expresión. Uno a uno, los fui perdiendo. Mi madre fue la primera. Su enfermedad, se la llevó. La imagen de la mujer de cabellera plateada cruzó su mente, una punzada de dolor atravesándole el pecho. Mi tío partió en una misión de retorno, y nunca volvió. Murió en el deber. Recordó la conversación que tuvo con Zeus a la mañana siguiente de la partida de Salt. Para muchos, como un villano. Pero, para mí, como el héroe más grande que he conocido. Conociendo el destino que sufrió en Horario, comentó aquello. Y mi abuelo. El famoso abuelo fue mencionado por segunda ocasión, esta vez sin nada que interrumpa su confesión. El puño fue cerrado, arrugando las cartas. Su brazo tembló y enderezó la espalda ante el escalofrío que lo escalaba. Asfi lo miró sin saber qué hacer. La emoción del juego se desvaneció cuando notó la sombra en los ojos de Bell. Por un instante, él pareció ausente, atrapado en un recuerdo distante. Una imagen cruzó su mente frenéticamente, envolviéndolo. Había fuego devorando todo a su alrededor, destrucción en cada rincón y griega. El peso de una pérdida irreparable abrumándolo. Murió por mi culpa. El pensamiento golpeó su pecho como un puño, dejándole sin aliento. Sus dedos se tensaron alrededor de las cartas mientras dejaba escapar un suspiro, como si admitirlo le drenara la energía. Sin embargo, su expresión no cambió cuando, con un movimiento calmado, giró sus cartas sobre la mesa. Un as. Un rey. Blackjack. El croupier parpadeó, sorprendido por la jugada perfecta, pero Bell apenas reaccionó. La victoria no tenía importancia en ese momento. Lo único que quedaba era el peso de su propio pasado. En esta ocasión, los 750 millones de balis que apostó, obtuvieron un extra del 50%, sumando un total de 1.125 millones más los 750 millones intactos. En resumen, en tan solo 2 partidas de Blackjack, ya había acumulado una riqueza total de 1.875. Ya rebasaban la cantidad de dinero requerido para la compra de una de las chicas de Ishtar. No obstante, todavía necesitaban asegurar aproximadamente 1.200 millones para ambas. El croupier tragó saliva, intentando mantener la compostura mientras sus dedos, temblorosos, se deslizaron discretamente bajo la mesa. Con un movimiento casi imperceptible, presionó un pequeño botón oculto. En algún punto del casino, una alarma silenciosa se activó. No era una señal de emergencia, sino una advertencia. Vigilancia requerida. Ajenos a esto, la pareja continuó con calma, recogiendo sus fichas con la intención de seguir jugando. Sin embargo, el entusiasmo de antes se había desvanecido. Asfi lo observó en silencio. No quiso presionarlo, pero tampoco podía ignorar su estado. Con delicadeza, deslizó su mano sobre la de él, entrelazando sus dedos en un gesto reconfortante. Todo está bien. Bella alzó la vista y se encontró con sus ojos azulados, llenos de calidez. Ella le sonrió con ternura, sin forzarlo, sin hacer preguntas. Solo quería que supiera que estaba a su lado. Él respiró hondo, dejando que el contacto lo tranquilizara. No respondió de inmediato, pero su agarre se afianzó ligeramente, como si hallara en ella un refugio en medio de su tormenta interna. Y entonces, volvió a sonreír. Lo sé. Hoy, más que nunca, me alegro de haber pasado por todo lo que viví, porque me trajo hasta ustedes. El abismo de oscuridad que una vez me consumió ahora está lleno de luz. Hizo una pausa, recordando. Recuperé la esperanza en uno de mis viajes. Recorrí los pueblos cercanos al mío, ayudando en lo que pude. Y cuando me aseguré de que ya no me necesitaban, vine a Horario. Mientras hablaba, su mente evocó una escena de su infancia. Su yo más joven, de pie frente a una figura oscura y maltratada por el destino. Las palabras que aquella versión de él pronunció en ese entonces, lo salvaron. Viviremos muchas aventuras. Y. Enorgulleceremos a mamá, a nuestro tío y al abuelo. Así que, no podemos rendirnos. La alegría de estar vivo, y de cumplir una promesa. Musitó. Asfi no sabía a lo que se refería, pero no lo necesitaba para empatizar. Su cabeza descansó sobre el hombro del castaño, reconfortándose. Los segundos pasaron lentamente mientras ambos observaban la montaña de fichas acumuladas frente a ellos. Bell se sostuvo la barbilla, sumido en un dilema. Necesitaba obtener casi una tercera parte de lo que ya había ganado. Sin embargo, lograrlo no era sencillo. Los juegos que podían otorgarle esa suma eran pocos, y cada uno presentaba sus propios riesgos.
En el blackjack, competía únicamente contra el croupier, mientras que en otros juegos dependía de la participación de múltiples jugadores. ¿Qué te gustaría hacer? Le preguntó a la peliceleste. Ella parpadeó, sorprendida por la consulta, y se llevó una mano al mentón, pensativa. No estoy muy al tanto de los juegos de casino, pero creo que es más fácil enfrentarse a una sola persona que a varias. Entonces, confiaré en mi esposa. Las palabras hicieron que Asfi desviara la mirada, un leve rubor tiñendo sus mejillas. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Bell llevó todas sus fichas al centro de la mesa. Ha puesto todo contra el croupier. El ambiente se tensó de inmediato. El croupier, quien hasta ese momento había mantenido la compostura, abrió los ojos con sorpresa. No era común que alguien hiciera una apuesta tan alta de golpe. A su alrededor, algunos jugadores y empleados del casino comenzaron a murmurar, y los guardias de seguridad intercambiaron miradas antes de acercarse un poco más. Su presencia no era agresiva, pero claramente estaban preparados para cualquier eventualidad. Desde otro punto del casino, Shakti había notado que la mesa de blackjack atraía demasiada atención y que la racha de victorias de su novio no pasaba desapercibida, por lo que comenzó a acercarse, lista para intervenir si la situación lo requería. El juego se reinició, y las cartas fueron repartidas con la misma precisión calculada de siempre. El croupier volteó su carta inicial y reveló un as. Un murmullo recorrió la mesa. Luego, giró su segunda carta. Un 10. Blackjack, anunció, suspirando con aparente alivio, creyéndose ganador. Sin embargo, antes de que pudiera reclamar la victoria, Bell sonrió levemente y volteó sus propias cartas. Siendo un as. Una reina. Yo también. El croupier se quedó en silencio por un momento antes de asentir. Es un empate. Las apuestas regresan. Las fichas fueron devueltas al jugador y a la casa, manteniendo el equilibrio por un instante. Sin embargo, lejos de mostrarse satisfecho, el albino deslizó nuevamente todas sus fichas hacia el centro de la mesa. Voy otra vez, dijo con firmeza, pero lo que realmente captó la atención fue el brillo inusual en sus ojos. Un resplandor ámbar, intenso, ardiente como brasas encendidas. No podrán derrotarnos, Bell. Si algo aprendí al juntarme con ese idiota de Lancelot es ganar en esta clase de juegos. La voz de cierto Tristán emergió, entendiendo que una victoria aquí lo acercaría a su amada Isolda. Si bien no disfrutaba de arrebatarle el control a Bell porque la prueba a superar era suya, no estaba de más echarle una mano. El juego continuó, y nuevamente, empataron. Sin inmutarse, Bell volvió a apostar, observando atentamente cómo el croupier barajaba las cartas por si estaba planeando hacer trampa. A veces, tras una rápida mirada, rechazaba la partida. En otras, aceptaba y el resultado era el mismo. Otro empate. El croupier apretó los labios, la frustración comenzaba a notarse en su expresión. Sin embargo, no podía hacer nada al respecto. Las reglas eran claras, y él jugaba dentro de los límites establecidos, aumentando la tensión en la mesa, despertando expectación. Los intentos pasaron y Bell, convencido de ir a por su victoria, seguía negándose a caer en la trampa. Tristán, por ocasiones, tomaba el control del cuerpo, sonriendo con arrogancia ante los pobres intentos del croupier. Le divertía lo obvias que eran sus técnicas en el reparto de cartas. La gente empezó a acumularse. Las venas en la frente del barajeador se marcaban por la frustración. Incluso las manos le ardían por el constante golpeteo de los bordes de las cartas contra su piel. Una cosa, solamente una, era lo que el joven inexperto necesitaba para ir a por todo y humillar a su rival. Y, gracias a la inquietud del hombre de enfrente, se presentó. Voy, dijo, entregando de nuevo las fichas al centro cuando el par de cartas le fue entregado. Un suspiro de alivio provino del croupier, quien volteó la primera tarjeta, seguro de su victoria. Pero, cuando la vio, un escalofrío recorrió su espalda y la sensación de vacío en su abdomen lo abrumó. ¿Por qué es un 9? Debía ser un 10, ¿verdad? Lo lamento, pero hay un detalle que pasaste por alto. La pregunta, a pesar de ser susurrada en un quejido ahogado, fue escuchado a la perfección por el jugador de orejas largas. Al mencionar lo que pretendía proviniendo de él, su piel se erizó, levantando la mirada a su dirección. Al verlo, se encontró con la figura segura y arrogante de quien le había colmado la paciencia, mareándolo con idas y venidas hasta que cometiera un error. El blackjack tiene una interesante debilidad. Un error humano puede arruinar los intentos de trampa. Estuviste ocupado creyendo que el control estaba en tus manos, sin percatarte de que mi rechazo a la partida era meramente una estrategia.
una que dependía de tu fallo. Bell volteó sus cartas, mostrando un 10 de tréboles, acompañado de unas de esta misma flor. El croupier reveló su carta faltante, siendo también un as. No obstante, a diferencia de su contrincante, no tenía a mano el 10 que convertiría el valor de su as en 11. Sumas 20. Yo 21. He ganado. TSK. Ante la declaración de Bell, el croupier no tuvo de otra que empujar, con enojo, las fichas hacia él, confirmando su victoria y temiendo por la reprimenda que le esperaba al perder tal suma de dinero. El total obtenido. Sencillo, 2.812 millones de balis. Ganaste, Rappi. Es increíble. Asfi, aún incrédula, se giró hacia su esposo con una emoción desbordante. Sujetó sus hombros con firmeza y los sacudió, incapaz de contener su euforía. No, Asfi. Ganamos. Somos marido y mujer, ¿lo olvidas? Mis logros, también son los tuyos. Bell negó con una sonrisa, corrigiéndola con suavidad. De inmediato, el entusiasmo de la peliceleste se transformó en un rubor intenso, el vapor casi escapando de su cabeza como en una escena sacada de un anime. Mientras ellos celebraban su éxito, los guardias del casino, detrás de ellos, susurraban entre sí, intercambiando miradas serias y secretos. Era evidente que estaban planeando algo. Sin prestar atención a la creciente tensión a su alrededor, la pareja reunió sus fichas y se alejó de la mesa. Caminaron con calma hasta el área de canje, donde Bell entregó sus ganancias a un empleado. Tras un breve conteo, el hombre les extendió un cheque con la cantidad exacta, explicando que debía ser cambiado en el gremio. Y, de ese modo, el momento de partir llegó. No obstante, la aventura todavía no terminaba. Caminaban por las calles del distrito del entretenimiento, observando, maravillados, la hermosa vista que este sitio colorido les ofrecía. Asfi continuaba aferrada al brazo de su esposo, disfrutando este acto un poco más. Bell, en cambio, no parecía tener problema con eso. Al contrario, deseaba que ese momento jamás acabara. Haberse sincerado el uno con el otro les otorgaba, en compañía, una calma que los alejaba de cualquier otro suceso en el mundo. Todavía faltan menos de 200 millones de balis para completar los 3.000 millones. No es problema. Dado que has reunido una ganancia considerable, es probable que el gremio acepte otorgarte un préstamo si se lo pides. Considerarán que tienes la suficiente solvencia económica como para pagárselos en tiempo y forma. Ahora que lo mencionas, me parece curioso que el gremio no maneje solamente la entrada al calabozo, sino varios factores más en la vida de los habitantes de horario. Según recuerdo, incluso los negocios deben pagar impuestos por estar dentro de su territorio. Sí. Eso le ha traído muchos enemigos. El mercado de piedras mágicas es uno envidiado por naciones extranjeras. De hecho, por esa razón es que los números de Vilus, durante la Edad Oscura, fueron tan altos. Querían derrocar horario para manejar a su antojo el calabozo y los recursos en su interior. Ya veo, ¿me hablarías sobre eso? Amo escucharte cuando tienes dominio del tema. Tus ojos brillan y griega. Me encanta. La conversación entre la pareja tomó un giro inesperado, derivando en temas de economía y asuntos similares. Sin embargo, ante el comentario del castaño, la ya enamorada peliceleste no pudo evitar sonrojarse. ¡Ay! ¿Por qué tienes que ser tan coqueto? Asfi reaccionó de inmediato, dándole un codazo en el costado en un intento de reprimenda. Lo siento. Pero es la verdad. La forma en que narras una historia, la pasión que impregnas en cada palabra, no importa cuánto te escuche, nunca me aburro. Está bien. Asfi frunció el ceño, refunfuñando. Sin embargo, se dio. Los minutos pasaron, minutos que parecían fugaces. Las palabras no dejaban de salir de la chica, emanando ese brillo del que Bell hablaba. Respecto a él, bueno, disfrutaba escucharla. La cabeza de la chica se recostaba en el hombro de su amado conforme su ponencia proseguía, sin detener su andar. Ya estaban cerca de la salida del distrito del entretenimiento, donde Lulune, junto a Hermid y María, los estaban esperando para poner fin a esta fructífera noche. Previendo esto, la velocidad a la que caminaban empezó a reducirse, tratando de dilatar el preámbulo ante el inminente destino. Fue entonces cuando, como depredadores al acecho en la penumbra, varias figuras emergieron de los callejones cercanos, formándose en una impenetrable barrera humana frente a la pareja. Al percatarse de ello, Bell y Asfi se detuvieron de inmediato, pero al girarse, descubrieron que también estaban bloqueando su única vía de escape. ¿Los dueños del casino intentan quitarnos el cheque? Lo más probable. Suelen contratar matones de poca monta para recuperar el dinero que pierden con los ganadores. ¿Poca monta?
Si ese es el caso, podríamos derrotarlos sin problemas. ¿Por qué siempre quieres resolver todo con violencia? Porque si fueran personas con las que se pudiera razonar, no los llamarían matones. Tienes un punto válido, decían entre susurros el par de esposos, para nada preocupados por el paso ininterrumpido del grupo de personas sospechosas que los emboscaron. Más pronto que tarde se posaron delante de ellos. Sus figuras eran intimidantes. La altura de varios superaba con creces la del conejo, quien tenía que inclinar la cabeza hacia atrás para verlos. A pesar de eso, todavía no se sentía en peligro. Entreguen el cheque, si saben lo que les conviene. O los mataremos aquí mismo, dijeron con una expresión, otro con una sonrisa sádica. Pero buscando lo mismo. El primero apuntó al bolsillo del albino, donde el dinero fue guardado. Asfi frunció el ceño. Bell, en cambio, se cruzó de brazos y sonrió con una arrogancia descarada. No. Los matones se tensaron, claramente no acostumbrados a que alguien los desafiara tan directamente. ¿Qué dijiste, mocoso? Los matones dieron un paso al frente, tratando de intimidarlo con su altura, sin saber que ese inocente conejo mató de un golpe a un Goliat de más de 40 metros. Dije que no. ¿Son sordos o simplemente su capacidad intelectual no les da para entenderlo? La burla avivó la ira del grupo. Cállate, maldito imbécil. Uno de ellos, con el rostro deformado por la rabia, lanzó un puñetazo, pero Bell se adelantó. Con un golpe certero y devastador, lo mandó volando hasta estrellarse contra una pared, dejando una grieta visible antes de desplomarse, inconsciente. El silencio se apoderó del lugar. Los demás matones miraron la escena con ojos desorbitados, sin saber si debían atacar o retroceder. Uno de ellos apretó los dientes, furioso, y escupió al suelo antes de señalar a Bell con un dedo tembloroso. Te acabas de condenar, mocoso. ¿Sabes con quién te metiste? Con un idiota que solo habla. Uk. Otro desenfundó un puñal y lo hizo girar entre sus dedos, molesto por la actitud altanera del castaño. Te vamos a destripar y a dejar tu cuerpo en un callejón como advertencia. No te creas mucho por ese golpe de suerte. No vas a salir de aquí entero. Uno gruñó, tronándose los nudillos. Uno más, con una sonrisa torcida, miró a Asfi de reojo. Podríamos hacer algo peor. Quizás te dejamos vivo solo para que veas lo que le hacemos a tu mujercita. La amenaza provino de este último, no sabiendo que, aunque fuesen palabras, el que pretendieran dañar a la peliceleste abría la caja de Pandora en su víctima. En un instante, el ambiente cambió. La mirada de Bell se oscureció, su postura se tornó más rígida, y su aura se volvió abrumadora. Los matones sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Veamos qué puedes hacer cuando la matemos. Uno de ellos, que claramente carecía de materia gris, estiró la mano para alcanzar a Asfi, creyendo erróneamente que era una damisela indefensa. Grave error. El matón apenas terminó de hablar cuando sintió un agarre en su muñeca. Ella se había movido con una rapidez impresionante, sujetándolo antes de que pudiera reaccionar. ¿Qué dijiste? Le cuestionó con frialdad y, antes de que el hombre pudiera responder, ella apretó con fuerza. Un crujido seco resonó en el aire. ¡Ah! El matón soltó un grito de dolor cuando sus huesos cedieron bajo la presión. Su rostro se torció en agonía, pero la chica no le dio oportunidad de recuperarse. Con un movimiento fluido, cerró el puño y le lanzó un golpe directo al rostro. El impacto fue brutal. El hombre salió disparado hacia atrás y cayó al suelo con un golpe sordo, completamente inconsciente. El resto de los matones, al igual que Bell, observaron la escena con incredulidad. No solo tenían que lidiar con el albino, sino que también la mujer era una amenaza real. Asfi. La chica volteó ante el llamado de su esposo. No tienes idea de lo mucho que te amo en este momento. ¿Qué cosas dices? La confesión, producto de lo encastado que se hallaba Bell por la faceta que la chica le mostraba, provino de la nada, cambiando la seriedad en su rostro por una marcada vergüenza. Recuperándose, giró lentamente hacia los matones restantes. Se atrevieron a amenazar a mi esposa. Su mirada se tornó gélida, y la atmósfera se volvió opresiva. Los matones, que segundos antes se sentían confiados por su número, tragaron saliva con inquietud. No los mataremos, pero lo desearán, añadió Asfi, ajustando sus gafas con calma antes de golpear su palma con el puño. Lo que siguió fue demasiado brutal para describirlo con detalles. Golpes secos, huesos crujiendo, gritos ahogados, en cuestión de minutos, el suelo quedó cubierto de cuerpos desmayados, completamente destrozados. Cuando el último cayó, Bell soltó una leve risa, mientras Asfi exhalaba con satisfacción. Bueno, eso fue divertido.
Sí, pero parece que nos pasamos un poco. Dijeron, mirando a su alrededor, y justo en ese momento, el sonido de pasos apresurados llegó hasta ellos. Ambos levantaron la vista, encontrándose con los responsables. Era un ejército de matones apareció que al final de la calle. Casi 200 personas, todas armadas y listas para la pelea. Intercambiaron una mirada de complicidad, llegando a un mutuo acuerdo. No tengo ganas de pelear con tanta gente. Yo tampoco. Sin perder un segundo, ambos giraron sobre sus talones y salieron disparados hacia la salida del distrito, con la turba pisándoles los talones. Disparos de magia impactaban a su alrededor, levantando polvo y escombros. Sin embargo, lejos de asustarlos, el caos solo avivaba su adrenalina, haciendo que corrieran aún más rápido, entre carcajadas cómplices. Corrían entre callejones, esquivando ataques mientras escuchaban los gritos de frustración de los matones. Maldición, no los dejen escapar. Rodeen las calles. Pero cada vez que parecían acorralados, encontraban una nueva ruta para seguir huyendo. Se reían a carcajadas, disfrutando del caos que habían provocado. Esto salió peor de lo que imaginé. ¿Peor? Para mí salió perfecto. La sonrisa traviesa que apareció en Asfi al decir esto último sacudió el corazón de su pareja. Las explosiones y los gritos seguían detrás de ellos, pero eso solo hacía que la adrenalina corriera con más fuerza en sus cuerpos. Pero habías dicho que una de las condiciones de que participaras era evitar una persecución. Soy consciente de ello. Pero, por motivos que desconoce, me estoy divirtiendo. Compartieron una sonrisa. Sus sentimientos se conectaron. TSK. ¿Pasa algo? Sí. No estoy acostumbrada a correr con tacones. Me están lastimando. La queja de la peliceleste era el calzado, el cual complicaba pisar en el irregular suelo de las calles. En ese momento, una idea apareció en el chico, acercándosele. Eso tiene solución. ¿Eh? Fue. Antes de que pudiera procesarlo, Bell la levantó en sus brazos con total facilidad, sin detener su carrera. Así no tendrás que preocuparte por los tacones. Ella parpadeó, ligeramente atónita, antes de mirarlo fijamente. Desde abajo, observó su rostro decidido, sintiendo el calor de su cuerpo y el latido firme de su corazón. Lentamente, envolvió sus brazos alrededor de su cuello, apoyándose contra él. Su propio corazón latía con fuerza, no por la persecución, sino por la cercanía. Esta es una cita grandiosa. Pensó para sí misma, dejando que una sonrisa se dibujara en sus labios mientras seguían huyendo a toda velocidad. A la distancia, el carruaje que los esperaba estaba estacionado con Lulune sentada en el escalón de la cabina. Fufufu. Qué atrevida, capitana. No creí que fuese tan fácil conquistarla. Se burló la Chientrope al ver a la mujer siendo cargada por el albino. Pero su diversión se acabó cuando vio la prisa a la que éste corría. Vámonos. Tenemos que irnos ya. Lulune. Conduce el carruaje. Ahora. Escuchando los gritos desesperados, ella actuó rápido. Del mismo modo, Airmid y María, quienes estaban dentro de la cabina, abrieron la puerta de golpe. Entren. Rápido. Apúrese, Belsama. Ya voy. Era como si las dos novias del conejo se esperaran ese desenlace, listas para actuar cuando llegara. De un salto, ambos entraron y la puerta fue cerrada. Las riendas azotaron a los caballos, y estos avanzaron a gran velocidad, dejando tras de sí a la multitud enfurecida que, con el pasar de las calles y al alejarse del distrito del entretenimiento, cesaron su intento de persecución, sintiéndose derrotados. Tras varias horas de viaje y el constante trote de los caballos, finalmente llegaron a la sede de la familia Hermes, donde el resto de las novias los esperaba. Ana seguía junto al dios inconsciente, aún bajo el efecto del veneno de su propia hija. Sin embargo, al ver el carruaje acercarse, se puso de pie de inmediato, olvidándose por completo de Hermes y corrió hacia ellos, ansiosa por conocer el resultado de la misión. Un suspiro de alivio escapó de sus labios en cuanto vio descender de la cabina a una pareja desaliñada y jadeante. No necesitaba preguntar nada para saber que el plan no había salido como esperaban y que, de alguna forma, habían terminado huyendo de una pelea. Detrás de ellos, Airmid y María los acompañaban. La primera se cruzó de brazos, negando con la cabeza con la actitud de una madre que presenció la metida más grande de pata por parte de su hijo. Antes de que Bell pudiera siquiera intentar escapar del inminente regaño, se quitó la peluca y las orejas de conejo, pero no fue lo suficientemente rápido. Airmid lo sujetó firmemente del hombro y lo obligó a darse la vuelta, atrapándolo antes de que pudiera huir. Los regaños comenzaron de inmediato.
La figura del albino se encogió instintivamente ante la imponente presencia de la médico, una de las pocas personas con la capacidad de intimidarlo. Su dedo índice se sacudía repetidamente, mientras una de sus manos se posaba en la cintura. Bell solo pudo bajar la cabeza, desviando la mirada y arrodillado sin replicarle. En momentos como esos, tener múltiples novias representa un problema más que una alegría. Sabía que, cuando volvieran a casa, las demás copiarían aquel acto. ¿Cómo se te ocurre ganar ese dinero en un solo casino? Creí que visitarías varios para no levantar sospechas. Perdón. No lo pensé muy bien. Los gritos de Airmid escandalizaban a los habitantes del lugar, siendo despertados con miedo por el repentino ruido. Incluso sintieron el peso del regaño, pidiéndole perdón desde su hogar. ¿Y tú? ¿No se suponía que lo vigilarías, Asfi? En vez de eso te le uniste a la batalla contra los matones. Yo también lo siento, Airmid. Es que, me distraje. ¿Por más de 4 horas? Ese sí. Bell no fue el único al que se le culpó. La propia Asfi, quien evitó el contacto visual y se ruborizó al admitir aquello, recibió su tajada del pastel, cediendo ante la presión que ella infundía. El plan, en efecto, se torció debido a su imprudencia. Estuvo tan concentrada en disfrutar la cita con el hombre al que amaba que se olvidó de la razón por la que en un principio se le pidió unírseles. Mira. Entiendo que tengas sentimientos por él, pero si pretendes unirte debes tener en cuenta que... Airmid-sama. Es mejor que se retire. ¿Eh? Por favor, permítale a mi capitana terminar su noche con su amada. Hey. Aún no termino. Airmid, masajeándose el puente de la nariz con evidente frustración, fue interrumpida de repente por su inesperada salvadora. María Martel. Con una sonrisa serena y un empujón sutil pero firme, la cuidadora la apartó de la escena antes de que pudiera soltar alguna frase vergonzosa que arruinara el ambiente romántico que la pareja aún disfrutaba. También se incluyó Lulune, quien le guiñó el ojo a la capitana de su familia como muestra de apoyo. Ambos intercambiaron miradas ante esto. Las 3 mujeres se fueron de la parte delantera de la sede, entrando a la misma, aunque sus miradas seguían fijas en ellos desde la ventana, como vigías encargados de registrar lo que sucediera. De hecho, del bolsillo trasero de la médico, la libreta, donde apuntaba a las posibles candidatas a novias, fue sacada. Humedeció con su lengua el lápiz y se preparó para tachar un nombre. Permanecieron en silencio, estando delante del contrario con la cabeza abajo sin saber qué decir después de la turbulenta experiencia. Pasaron muchas cosas. Varias de ellas fueron emocionantes, haciendo que la monótona vida de la mujer de cabellera celeste sufriera un agradable cambio. No solo eso, pudo conocer una faceta de Bell que jamás imaginó. Él no era aquel héroe imperturbable que pretendía enseñarle a los demás. Como todos ahí, tenía sus propios traumas, era un humano con fallos, arrepentimientos y lágrimas derramadas. Pero eso no lo definía. Continuaba hacia adelante, con la esperanza de cumplir una promesa, ansioso por ser la persona que los demás vieron en él. Y eso, era difícil de no admirarlo. El puño de Asfi subió a su pecho. El cúmulo de emociones hermosas y cálidas que brotaban desde su interior la motivaron a romper el hielo, enderezando la espalda y encarándolo. Sus labios se separaron, haciendo un sonido que alcanzó al joven, quien reaccionó y la miró. Sus ojos se cruzaron con los de Asfi. El hermoso azul que simulaba al cielo despejado, un mar en calma, lo cautivó. Se perdió nuevamente en la belleza que poseía. Era justo lo que le sucedió estando en el carruaje al principio de la travesía. Su figura resaltaba entre la oscuridad de la noche, brillando como un millón de soles estallando. La luz de la luna la iluminaba como si fuese un reflector enfocado en ella. Lentamente, Asfi extendió su mano y tomó la de Bell, entrelazando sus dedos con los suyos en un agarre firme y decidido. No hubo sorpresa ni duda en su gesto. El ambiente que los envolvía era cálido, impregnado de emociones que no necesitaban palabras para ser entendidas. Él le sonrió, inclinando su cabeza de forma amable, regalándole otro gesto de mutuo entendimiento. En su mirada podría ver algo que siempre necesitó, pero que nunca buscó, dándole el coraje que requería para poner en palabras la resolución que alcanzó. Ya no quiero seguir esperando. Musitó, acercándose a Bell. Tuvo que levantar ligeramente la cabeza para mirarlo desde abajo debido a la diferencia de estatura tan marcada entre ambos. Aunque no nos veamos seguido. A pesar de que solo hemos compartido un puñado de días, ya no quiero postergar lo inevitable. El valor la guiaba por la ruta deseada. Sus sueños, por primera vez, eran puestos como prioridad. Desde que nos conocimos, hasta hoy, he experimentado cosas que jamás imaginé. Sentimientos que no creí tener fueron despertados por ti.
Belle seguía sonriendo, escuchándola atentamente. No podía interrumpirla. Tampoco era necesario que hablara. Lo que debía pasar, pasaría con o sin su intervención. Ya estaba listo para aceptarlo. La noche los envolvía en un silencio cálido, interrumpido solo por el suave murmullo del viento que les sacudía el cabello. Finalmente, ella suspiró, preparada para continuar. ¿Sabes? Había estado postergando mi respuesta, admitió, con una leve sonrisa juguetona, avergonzándose por revelarle ese detalle. Quería hacérmela difícil, pensaba que no comprendía del todo lo que sentía. El joven ladeó la cabeza, intrigado, pero dejó que continuara. Pero después de esta cita, lo sé con certeza. Su expresión se suavizó, y su voz bajó de tono. Sus ojos brillaron, deseosos de culminar todo con un simple acto. Quiero tener 1001 aventuras a tu lado, Belle. Quiero salir de la monotonía, dejar atrás la quietud, vivir momentos como este, emocionantes, caóticos, divertidos. Belle parpadeó, sorprendido, pero antes de que pudiera responder, Asfi se inclinó más, poniéndose de puntillas, y rozó su frente con la suya. Sus respiraciones chocaban. Los brazos de la chica se envolvieron detrás del cuello del albino. Tú haces que todo valga la pena. El corazón de Belle se aceleró. Su mente se quedó en blanco por un instante antes de que una sonrisa genuina y cálida se dibujara en su rostro. Era poco el tiempo que han compartido. Había muchas cosas que desconocían del otro, a pesar de haber desvelado sus secretos esa noche. No obstante, tenían toda la vida para conocerse. Entonces, hagámoslo. La mano del albino subió a la mejilla de la chica, acariciándola. Tengamos todas las aventuras que quieras, juntos. Ella cerró los ojos por un momento, disfrutando de la calidez de su contacto, antes de asentir con una sonrisa que reflejaba pura felicidad. ¿Sí? Dijo, derramando un par de lágrimas que descargaban la alegría que la abordaba. Ninguno apartó la mirada. Estaban ansiosos por lo que vendría. Los dedos de Belle rozaron suavemente su mejilla, sintiendo el calor de su piel. Ella, en respuesta, se frotó contra su palma. El latido de sus corazones se sincronizó en un ritmo acelerado, cada latido los empujaba más cerca. Finalmente, cerraron los ojos y, con un ligero temblor de anticipación, se inclinaron hasta que sus labios se encontraron. El primer roce fue suave, tímido, como si estuvieran descubriendo algo nuevo y precioso. Pero, poco a poco, el contacto se volvió más profundo, más sincero. Un calor dulce se expandió en sus cuerpos, envolviéndolos en la certeza de que ese instante les pertenecía solo a ellos. El mundo se desvaneció. No había ruido, ni preocupaciones, ni pasado ni futuro. Solo estaban ellos, compartiendo un beso que hablaba por sí mismo, más elocuente que cualquier palabra jamás dicha. El tiempo en que se unieron pareció fugaz, pero, al separarse, dos palabras fueron pronunciadas al unísono, entre jadeos y sonrojos. Te amo. A la distancia, como un trío de vecinas chismosas, Airmid, María y Lulune los vigilaban, sonriendo por la recién formada pareja. El nombre de Asfi fue tachado de la lista de la médico, guardando nuevamente la libreta en su bolsillo. Es un gusto recibirte en la familia Cranel, Asfi. Pensó para sus adentros, contenta de cómo resultaron las cosas. En su mente, Airmid recordó la verdadera razón por la que había evitado acompañar a Belle a los casinos. No fue casualidad ni simple pereza, sino una jugada cuidadosamente planeada. Había querido asegurarse de que la oportunidad cayera en las manos adecuadas. Pocas mujeres tenían su respaldo absoluto dentro del harem, y Asfi, definitivamente era una de ellas. En resumen, lo sucedido en el casino fue premeditado por ella para que los sentimientos entre ambos salieran a relucir, alcanzando este resultado. Miró a la luna, lanzando una pregunta al aire. Si Aluime y Aisa se unen, ¿quién será la siguiente? La luna brilló con intensidad, dándole una pista de la respuesta. Desde la ventana, Laurier observaba la escena. Su mirada estaba fija en Belle y en la figura de Asfi a su lado. Apretó los labios con una mezcla de celos y anhelo, sus dedos acariciando el cristal, impaciente. Espero que mi momento también llegue, murmuró para sí misma, con una chispa de determinación en su mirada. Mientras unos vivían el día más feliz de sus vidas, otros, experimentaban el peor. La escena era un contraste desgarrador. En una habitación, el suelo estaba cubierto de pétalos de rosas aplastadas y esparcidas sin cuidado. Una amazona permanecía de pie en el centro de la habitación, tensa, con los puños apretados hasta que los nudillos se volvían blancos. Su respiración era pesada, y su mirada ardía de rabia e impotencia. Frente a ella, recostada con desgano en un diván destrozado, Ishtar la observaba con una sonrisa de burla. Sus dedos giraban lentamente el tallo de una rosa aún intacta, como si fuera la cosa más interesante del mundo.
¿Vas a llorar, Aisha? No me digas que esa baratija tenía algún significado especial para ti. Qué gracioso. La susodicha cerró los ojos por un instante, tratando de reprimir el torbellino dentro de ella. Pero las ruinas a su alrededor lo decían todo. Algo se había roto esa noche, y no solo en su cuarto.